Hola, guapo. Eres un chico muy guapo, ¿lo sabías? La gente te odia. ¿Pero por qué te odia? Porque están celosos. Ahora tienes que hacer tú. Mira esa carita de niño. Y no hablemos del ideal olímpico. ¡Tú eres un dios! Y te voy a decir una cosa. Tú no eres malo. Tú eres bueno. Bienvenidos todos a Cine entre Amigos. Bueno, ya sabéis de qué vamos a hablar porque habéis pinchado el link. Digo yo que no es ninguna sorpresa, pero por si acaso, para que veáis Pero que ya con el arranque, por si no ha quedado claro. no nos hemos vuelto taraos. Estamos intentando recrear una escena del jovencito Frankenstein, que es la peli que vamos a hablar en este vídeo, y creo que hemos hecho lo que millones de personas en el mundo han hecho los últimos 45 años, que Que es es reproducir interpretar escenas de esta de película. memoria. Pero es acojonante porque allá donde vas, cuando dices, sí, has visto el jovencito Frankenstein, y todo el mundo te hace un diálogo, te hace una escena y tú la sigues y la gente la sigue. Es que es una pasada. No hay Bueno, nadie que no. Poca gente, que no. cuidado. Esto se soluciona yendo a Film Affinity y mirando críticas, algunas muy buenas, y otros poniendo cosas como, pues a mí no me hizo ninguna gracia porque yo no lo pillo, porque tiene tres o cuatro... Hay gente que es muy triste ya abiertamente, o yo que sé que Sí. anda buscando la película, si... Hombre, a ver, para gusto los colores, supongo que Obviamente, habrá obviamente. quien no le guste, pero es que yo creo que es una de las películas más universales, cómicas, que es muy difícil encontrar a quien no le haya gustado el jovencito Frankenstein o no la haya visto y se acuerde de ella, aunque no le haya gustado. Sí, ciertamente no te deja fría la película, aunque seas la persona más del humor más difícil del mundo, porque si no te... Sí, que no te haya pillado, pero no, pero tiene cosas tan emblemáticas y tan bien hechas para que por lo menos te impresione la escena, que es imposible que no te deje un poquito de huella al menos. Por lo menos, aunque seas la persona más difícil, 3 o 4 veces te vas a reír. Sí, Nosotros somos fáciles y 30 y pico años después de que la vi de pequeño con 8 años, yo creo, por la tele, o 7 años por la tele, 8 años, sigo descojonándome de risa cada vez que la veo. De verdad. y ahora volviéndomela a ver solo, Y pues, solo. obviamente había escenas que las ves y dices, joder, me acuerdo que con esto nos partíamos el culo, pero ya como es el chiste muchísimas veces, pues no me hace gracia. Y chistes que salen que me los conozco de sobra y solo me sale la sonrisa o me río. Y que después Yo de haberla visto miles de veces solo aquí en el sofá me siga haciendo reír, eso es muy pocas películas son capaces de hacer eso. A mí me gusta, por ejemplo, que tú, por ejemplo, eres más joven que yo, que tendrás, joder, Nos 15 años llevamos menos que yo, a lo mejor. una cosa así, sí, yo creo que nos Por ahí. llevamos como 15 años. Y tú y yo hablamos de la película como si la hubiéramos visto por primera vez el mismo día, los dos a la vez, de Sí, la misma sí, manera. sí, sí, O sí, sea, sí. Eso es otra cosa muy, muy curiosa, además, que siempre solemos comentar de cuándo fue la primera vez que vimos esta película. A mí esta película me la puso mi tío, que tendrá más o menos tu edad y es de tu quinta, y había un VHS por ahí perdido en casa de mi abuela, que recuerdo que nunca tenía ningún VHS, había como dos o tres, y esa era como la película rara que estaba ahí guardada, y era como, ah, sí, sí, esta la tienes que ver, la tienes que ver. Y para mí, pues también es una peli de mi infancia, pero era muy gracioso porque todo el mundo, era la película de la infancia de todo el mundo y todo el mundo se la sabía y todo el mundo se partía el culo con ella. Era una cosa muy curiosa. Y luego ya, pues, cuando enseñabas a los amigos también, y era como una peli de eso, de tu época, es y que, no, a te pesar de digo, que está tan bien hecha, perdona, que parece una película tan atemporal y tan con ese toque retro, que ya hablaremos de eso, que es muy difícil de determinar, decir, esto está hecha en la época, está hecha hace 40 años, está hecha hoy en día. y además, fíjate, para dato que te doy, me acuerdo yo que tenía yo como, yo creo que tendría 10 años, y mi Ujú. abuelastra, porque yo tuve una abuelastra, porque mi abuelo se volvió a casar, porque enviudó, y enviudó hasta 2 veces, pero Contexto. mi abuelastra, que era una persona que no me lo esperaba, así, de una persona con sus recatadita, tranquilita, con sus historietas ahí, y una vez va y dicen, el jovencito Frankenstein, esa sí que es divertida, divertida, y yo diciendo, ¡ay, va!
Pero la También. conoce. O sea, o sea, que quiere decir que esta película traspasa fronteras de todo tipo y de formas de ser. Creo que le gusta a muchísima gente. Yo creo que hay gente como nosotros que empezamos a encontrar la gracia en esta película, en las cosas más evidentes, en el humor más grueso o en el aspecto de Marty Feldman, de Igor y el monstruo. Y luego hay otras personas que les encanta, por ejemplo, les encantaba el candor que tiene la película, el Sí, candor que tiene Gene Wilder en la peli y la estética de homenaje al cine antiguo de la Universal de los años sí. 30 de Frankenstein. Y yo Es que creo que es una película de cinéfilo de toda la vida y al mismo tiempo una comedia para todos. sí, sí, sí. Y es que es curioso porque es una parodia, pero es una de las pocas parodias que se toma tan en serio lo que está parodiando y le tiene tanto cariño realmente de lo que se lo está riendo. Es una película muy concreta por eso. Porque no es una parodia de carcajada constante todo el rato de vamos a ridiculizarlo todo punto por punto. Tiene puntos que si tú las cortas parece una adaptación de Frankenstein libre, pero seria y que se la toma en serio. Eso es debido sobre todo al tratamiento que le dio Gene Wilder a la peli, Oh, porque es Gene Wilder el que creó la historia base, el que se le ocurrió el proyecto y el que se le ocurrió de alguna manera trasladar el cariño que sentía hacia las películas de James Whale, la primera de Frankenstein, la novia Frankenstein, y al mismo tiempo parodiarlo y hacer sí. chiste con ello, pero sobre todo teniendo el sentido de no la parodia por la simple parodia, sino el homenaje directo al aspecto visual de las películas aquellas, al aspecto onírico, al aspecto también simbólico de la creación del monstruo, o sea, la historia de Frankenstein, de Mary Shelley, de alguna manera también está integrada. Y eso es lo que le hace a la película tan interesante, porque tú y yo incluso comentamos que hay momentos de la película, cuando la veíamos de pequeños, que nos parecían tan intensos como cualquier Sí, película sí. de terror o tan emocionantes como una película que se está tomando en serio el mito de Frankenstein. Sí. Es que yo creo que también ha sido el primer Frankenstein de mucha gente, de muchos niños, que igual la primera adaptación de Frankenstein que han visto era el jovencito Frankenstein. Y muy válida, además. Sí, además es muy curioso porque tú si ves parodias muchas veces omiten cosas que dan por sentado que la gente, como va a ver una parodia, ya se conoce el original y hay contextos o cosas que no tienen por qué explicarte, pues o porque no es divertido, porque es aburrido. Pero esta realmente te lo puedes ver entera y entiendes perfectamente la historia de Frankenstein. Eso sobre todo es bueno, ¿por qué? Porque a pesar de que es una parodia, a pesar de que es una comedia, y una comedia a ratos que roza el absurdo, de Sí, una forma muy sí, natural, a pesar de todo eso, sigue habiendo lo más importante que tiene que tener una historia, que es una historia, una eso es. narración, una base que no está construida en los chistacos, que los hay, sino que está construido en una estructura de argumento, con su desarrollo, con sus giros argumentales y con su desenlace, Y con unos... con un sentido Eso común es. de lo que está pasando. Y encima Y de todo con... eso, Perdona, perdona, sí, sí, dime, no, dime. y acabo, y encima de todo eso, ya construyes lo que quieras. Si quieres que sea una comedia, si quieres que sea una tragedia, y ahí está la cosa, que tiene base, que es a lo mejor lo que de las veces excepcionales que Mel Brooks va a tener un guión con una estructura con la que puede hacerlo volar, que tal vez después con las películas que hizo posteriormente lo fue perdiendo, pero porque ya incluso no tenía a Gene Wilder, que fue el que yo creo que hizo muchísimo. Y además, con esto termino, o sea, cuando ganó el Oscar al mejor guión Mel Brooks por los productores, unos años antes que se está de aquí, que está Que ya es como protagonizada, casi 10 años antes. sí, protagonizada ya por Gene Wilder, cuando recogió el Oscar, dijo Mel Brooks, quiero dar las gracias a tres personas, a Gene Wilder, a Gene Wilder y a Gene Wilder. Le salvó luego un poco para sillas de montar calientes. Le hizo un personaje que gracias a ese personaje la película funciona de maravilla, aunque algunos chistacos a lo mejor pueden quedar un poco irrisorios, que a mí me sigue descojonando. No la he Y, visto todavía. bueno, pues es mucho más Mel Brooks la película Que el que la jovencito historia. Frankenstein. Y Pero son del mismo año, además. son del mismo año y el tío se hizo de oro, el Mel Brooks, en el mismo año porque las dos fueron número uno de taquilla ese año, a la vez casi, superando
creo que superando incluso al Coloso en llamas o superando a las más bestias. O sea, brutal, fue brutal, haciendo casi 100 millones de dólares por película en los Estados Unidos. En aquella época es una Joder. barbaridad. Y bueno, ya está, es lo que quería decir. Yo Que te se le quería... debe muchísimo a Jim Wilder. Y hasta mismo Mel Brooks lo explica. Claro, quería aportarte a lo que decías de que tiene una historia sólida que no la abandona, que también te das cuenta de que cuando has visto mucho, luego sobre todo cuando has visto mucho cine paródico de este estilo con un humor muy absurdo y tal, muchas veces los personajes no son constantes o no tienen una razón de ser y un sentido. Y en esta te das cuenta de que cada personaje tiene su forma de ser y su forma de humor y su forma de chiste que no la abandonan nunca, son muy fieles a eso. Es muy fácil en las películas de parodias que de repente un personaje haga una cosa que dices, es que esto no tenía ningún sentido, ya, pero como es un humor absurdo, pero la gracia de esta es que cada personaje tiene un estilo y no lo abandona, y la gracia es que te encariñas con ese estilo, te encariñas con el Gene Wilder que hace, vamos, con el Frankenstein que hace Gene Wilder, y te encariñas con Igor porque no es un absurdo que hace chorradas, porque a Igor le entiendes, y la personalidad y las chorradas y los caretos que pone, les coges cariño porque entiendes lo que hay detrás, cómo es. Igor es una mezcla entre un niño y un pervertido. Exactamente. Y un cabrón, porque las caras que pone también son de cabrón. Y es el personaje que más rompe como la cuarta pared y el que más se cachondea, como de Es soy el el, jorobado y tal, y se la pela todo. es el caramelito. Es Sí, el personaje caramelito que va a poder ir a sus anchas porque no tiene ninguna relación especial con nadie y lo tienes para todo. O sea, y puedes con él redondear una escena así y dar punto final con que diga algo a Igor. eso es. Que haga algo a Igor aquí. Y sí, muchos puntos que le da él el broche como de donde se marca la diferencia entre una cosa más normal y la parodia. La escena en la que se fuga el monstruo y Wilder hace así, y la Inga también hace así, y Igor, que está como de refilón, tarda unos segundos y también hace. Sí, además que le tiembla el pulso. Es, hombre, yendo directamente a los actores, a los personajes, sobre todo, yo creo que me encantan los cinco. ¿Y qué? Me refiero a Elizabeth, a Inga, al monstruo, a Frankenstein y a Frankenstein. Igor. Los cinco están geniales, pero el triunvirato de los tres, Sí, el triángulo que se forman a los 15 minutos de la película de ellos tres es mágico. maravilloso. Es como si se hubiera creado una Sí, familia en 2 minutos. es que exactamente, luego cuando les ves desayunando al día siguiente tan felices, tan tranquilos, o una escena que no me acordaba cuando están tocando música para atraer al monstruo y están los tres ahí como concentrados, tal, y está Igor con la tuba, y luego el otro tocando el violín. Esa escena, lo que dices tú, es que es familiar, es como si ya fueran una cuadrilla, o un Sí, trío, vamos. sí, esa pandilla, Sí, eso es, esa pandillita que tenemos ganas de formar parte de ellos y hacer el chorra, eso ¿no? es. Y luego, muy inteligentemente, cuando ya la película parece que ya no tiene Más que aportar. aportar, pues, por ejemplo, pues le toca al monstruo todo su desarrollo y cuando ya el monstruo ya casi tiene todo su desarrollo, nos traen de nuevo a la novia del principio, a Madeline Kahn, y dices, ostras, aquí la que se va a armar. O sea, porque llega esta que era súper graciosa al principio, pero nos la han quitado durante una hora Sí, era y como nos un la traen al chistecito final suelto. y tenemos las escenas todavía. Es que es una película perfecta en sentido. Es una película Es- perfecta y además aparte de que tiene gracia, no deja ni un minuto o medio minuto sin que haya algo con que sea gracioso. Otra cosa que te dirías, pero hay algo gracioso siempre. sí, Y además todo tiene un ritmo y una fluidez sí, que, exactamente. no sé si ahora me entiendes lo que quiero decir, no se Sí, sí, regodea sí. en nada. Eso es. Ni es como tiene que sacar la carcajada todo el rato, rápida e instantánea, que eso es una cosa más, pues de ese estilo Mel Brooks o del estilo de cine absurdo que ya se hacía en aquella época tipo Aterriza como puedas o el que hacía Woody Allen, que es como el chiste Sí, constante para... Pero lo sí, que dices tú, tiene un ritmo que dices no te hace Woody perder la Allen, por sonrisa. ejemplo, ¿tú te acuerdas de Bananas? Sí, sí, sí. Pues tú dices ese tipo, ¿no? De toda histeria, 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 Sí, o El chupito. Dormilón, o La Sí, última noche de Boris Gutchenko, que son también películas sí. paródicas, pero tienen esa cosa como de televisiva, de una escenita y un chiste, otra Ah, escenita y otro chiste. sketch. Eso es, muy sketch. Supongo que, claro, de todo lo que sube baja, se suele decir. Y aunque Mel Brooks
llegaría a hacer películas muy cuestionables pasados los años, realmente lo que aprendió con el jovencito Frankenstein, yo creo que lo mantuvo un poco con un par de pelis más, con Máxima Ansiedad, que era la parodia de las pelis de Alfred Hitchcock, que también es divertida, y también con La última locura de Mel Brooks, que es como Silent Movie, que era una especie de parodia a las películas mudas, pero son películas que se salvan gracias a lo que aprendió de esto, De Gene Wilder. de Gene Wilder, el jovencito Frankenstein, que no se trata de reírte de los géneros, Eso sino es. parodiar a los géneros que a ti que tú amas como director y que tienes un cariño hacia ellos. El cine mudo, el cine de Hitchcock. Y después se perdería todo eso en cuanto yo supongo que se dejaría llevar por la ola de películas más de parodia directa como Aterriza como puedas, en el que ningún personaje te parece entrañable, sino que parecen gilipollas perdidos Sí, todos locos, que también o funciona películas. porque son las que me gustan, pero Sí, digamos que Mel Brooks perdió un poco sí. su esencia de Además, lo que importa es la historia y los personajes. O además es solo lo los que personajes. te, Además, lo que te decía, que este tipo de parodias son muy concretas, de referencias y chistes concretos que si no has visto los originales o no conoces, te pierdes un poco. Entonces, por ejemplo, luego hizo Spaceballs y Robin Hood, que obviamente pues daban por sentado que todo el mundo se conocía Star Wars o todo el mundo se conocía cualquier película de Robin Hood. Entonces hay muchos chistes que es buscando la expectativa, lo que ya Sí, conocías, en plan, pues si este personaje era un tipo que tenía un bigote muy grande, pues vamos a poner un tío que tiene un bigote hasta aquí, porque todo el exactamente. mundo se acuerda de esto. Yo me acuerdo cuando vi La loca historia de las galaxias por primera vez, que era también pequeñajo, a lo mejor tenía 9 años, por ahí, y no me dejaba llevar por la peli porque todo el rato me estaba preguntando, bueno, este es Han Solo, pero ¿dónde está Luke Skywalker? Claro, Esta es como 3PO, pero no hay un R2. ¿Y qué pasa? Que la película, en vez de estar reclamando tu atención por la historia y los personajes, está vas yendo a ver el chiste, a ver al la chiste, referencia. porque está haciendo hincapié todo el rato en el chiste. Y en cambio esta es como una ópera. Sí, eso es. Y no requiere que tengas que haber hecho un trabajo previo ni tal, te puedes dejar llevar perfectamente. ¿Sabes que el número musical de Button on the Ring Que también es tremendo. era idea original de Gene Wilder, querer hacerlo? Ah, sí, Lo pusieron que, en el que ese sí que piloto. es una parodia directa de un número de Fred Astaire, que hay Sí, muchas cosas que están copiadas literales. y dijo Mel Brooks, le pareció un espantajo hacerlo. Dijo, no, esto no. Ah, sí. Vas a joder la peli, le dijo, la vas a estropear, no sé qué. Y el tío, que esto va a funcionar. El Gene Wilder, que esto va a funcionar. Y el tío, Hombre, es que es que arriesgado, ¿eh? no. Y al final le dijo, bueno, como te veo que la estás defendiendo la escena tan a saco, la vamos a hacer. Y Es que es increíble. es un pico tremendo, pero es arriesgada de cojones. A Mel Brooks no le faltaba razones, que ya es uno de los momentos más absurdos de la película, de los más deliciosos, pero de los más absurdos. Claro, pero estás llegando un poco a la mitad del tercer acto de la Ujú. peli y más o menos tú dices, bueno, aquí qué me queda ya por ver, porque no Sí, sé, pues te sacamos un número musical, porque estamos apenas a unos minutos del final de la peli. y necesitamos algo grandioso, Y algo exacto. rocambolesco. Sí, de hecho, a partir de. Bueno, la verdad es. No, no voy a decir a partir de ahí. La película es genial de cabo a rabo. Sí, Pero pero a sí mí que es me verdad que pasaba. me pa- el niño que veía esta película, sí que es verdad que después del número musical ya como, ya perdía el interés Sí, y sigue teniendo puntazos, que es son lo muy que quería olvidados. decir, pero no es. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que me pasaba como siempre que veía de pequeño, que después del número musical me daba pena porque sabía que se estaba acercando al final. Hmm, De sí, verdad. O sea, cuando una película te da pena porque se está acabando. Es una peli de 90 minutos, no es mucho. Pero es genial. Pero y sí. a mí me daba, joder, no, ya se ha pasado el número de música, ya empezamos ya. Ya esto ya se tiene que acabar, tiene que darle un final. Es duro, es duro. Sí. Que por cierto sí que tiene dos momentos paródicos un momento paródico muy claro de referencia de que si no has visto la peli de Frankenstein o alguna peli de Frankenstein no lo vas a pillar, que es la escena de la niña. Que ese es un chiste Bueno, muy directo que igual si no has visto nunca Frankenstein, pues no claro. entiendes muy bien esa escena que viene. Oh, me gusta mi pequeña y linda flor. Otro por detrás. Oh, me gusta mi pequeña y linda flor. Ya no queda nada para tirar. ¿Qué podremos tirar? Y las miradas del monstruo.
el monstruo también rompe mucho la cuarta pared sin decir nada. Ese también Sí, es muy sí. gracioso. Mira a veces a la cámara y hace... Mira al espectador como diciendo la que me ha tocado, me ha tocado ser el que sufre en esta Yo, peli. yo creo que el momento... Es que el tío lo borda, el que hace de monstruo. Sí. Nada más despertarse, está el Gene Wilder. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Y el otro, ¿qué cojones? Este tío está loco. Y te partes la caja viendo las caras que pone. Es que al final te acaba dando pena, porque es que Hombre, él claro es... que da pena. Porque el pobre es un imbécil, pero no dejan de pasarle putadas de las que no... Dices, es que no se las merece. Eso nos vamos a la escena cumbre de la película, para mí, que es curioso, que no están los otros personajes, sino que es Que es la la del escena del ciego. ciego. Con Jim Hackman, que tardé años en darme cuenta que detrás de la barba Yo estaba lo, Jim Hackman. yo lo supe porque me lo dijiste tú, que yo no me quedé como, ¿cómo va a ser Jim Hackman? Yo Y me sí, acuerdo ver los títulos, créditos finales pasando, años después, que ya me dije, ya más cinéfilo, vamos a leer los vamos títulos. a mirar a ver. Jim Hackman, Blindman, ¿y eso qué es? ¿Qué personaje se llama Blindman? Años después descubrí que Blindman es hombre ciego. Es hombre ciego. Digo, ¡el ciego! Yo me hice líos. A ver si es el tío del el policía de... Que yo durante mucho tiempo pensaba que el que hacía de policía era el mismo que el que hacía de monstruo, porque se parecen mucho. Tiene un aire. Mira, el que hacía de monstruo es... el actor se llama Peter Kenneth Bowling, ¿no? Mars. Kenneth Mars. No, de monstruo no, de policía. De policía. Se llama Kenneth Mars, que en Los Productores es el personaje del nazi que escribe la obra La Primavera obra. para Hitler. Entonces él hacía un acento alemán muy, muy divertido y aquí lo Sí, por aprovecha de eso nuevo para hacer los pasos de su padre, los pasos, los pasos. que es uno de los personajes más absurdos y más chiste porque sí, con el parche y encima el monóculo y el brazo, pero sin embargo tiene sus puntos muy buenos. Sí, todo el juego de hacerlo de... Sí, Se le ocurrió que lo al hace tío. muy bien. Le ocurrió al tío. Es que, según he podido, porque, a ver, va a parecer que, guau, ¿cuánto sabe Samuel de Mel Brooks? Que acabo de verme la película con los comentarios del director, ¿vale? Sé lo suficiente, sé lo mismo que si os ponéis vosotros, os ponéis a saber, pero realmente lo que explica Mel Brooks es que, En realidad esas películas que tiene de fondo son un telón, ¿eh? sí, es virtual, Es un croma. es un chroma key. ¿Veis? ¿Veis? Eh, lo que decía Mel Brooks es que en esta película los actores le hicieron prácticamente la mitad de la peli, porque tenía unos actores de primera que se metían los personajes muchísimo y eran muy creativos. Y era cuestiones, hay cosas que eran muy... Y además Gene Wilder, que estaba un poco codirigiendo, como quien dice, la peli para que se mantuviese en la línea que él quería, a pesar de que Mel Brooks es el que además le dio un toque, el que supo cómo hacerlo cinematográficamente, porque también decía Gene Wilder, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de guionista y hay cosas que no estoy de acuerdo porque no me lo estoy viendo desde el punto de vista de director. El director lo está viendo todo mucho más globalmente. Y decía Mel Brooks que, aparte que dejó libertad a todos los actores y hacer cosas y experimentar, que se nota, eh, se fijó muchísimo en las películas de Fritz Lang y de Murnau. Y yo sé que este ¿Ah, tema sí? te gusta porque a ti te Ujú. gustan esas películas para, sobre todo, el aspecto visual, Los el tipo de ambientes, sí. cinematografía, ambiente, planos, atmósfera. Es que tiene una atmósfera, vamos, homenaje a este cine de los años 30, muy bien conseguida y tiene unos planos muy concretos que tú los ves y dices, podría ser perfectamente una peli de los años 30. Hay una escena cuando el monstruo se ha escapado y está andando por el pueblo, que se ve la sombra así, andando por entre las casas, que Ahí. dices, esto podría ser una película de la Hammer o esto, lo que dices tú, una peli de casi de Murnau. Sí, y es un poco lo que él quería. A ver, como quien dice, buscar no solamente la parodia Filmar y Plus, sino que toda la película sea un compendio artístico de lo que se quiere, del tipo de películas de las que se quiere homenajear. Claro, y E ahí está esa incluso, anécdota de la que se habla tanto, que es que el laboratorio de la película tiene cosas del laboratorio original de la película de los años 30, que eso es un puntazo. eso sí es verdad, y además es que, lo que tú dices, o sea, son los trastos originales. El tío que los inventó incluso hizo alguno nuevo para esta peli, pero decía Gene Wilder que estoy con los instrumentales originales de la película original, es que esto es lo más. O Que sea, salen los créditos, además sale como gracias, especial el agradecimiento a tal por habernos conseguido claro. los aparatos originales, como diciendo,
qué gran puntazo ha sido tener esto, no ha sido una cosita más. Otra cosa que a mí me encanta de la peli y que me encantaría de la mayoría de las películas de Mel Brooks, que es la banda sonora Sí. de este John Morris, Uh-huh. que en realidad no se le conoce mucho más allá de estas películas de Mel Brooks, pero es que y creo que hizo casi todas, empezando desde los productores, yo creo, a lo mejor no sé si el anterior, que fue la primera, es de El misterio de las 12 sillas, o las 12 sillas se llamaba la primera de todas, Uh-huh. pero creo que estuvo haciendo todas las bandas sonoras hasta prácticamente, por lo menos hasta La loca historia de las galaxias, o sea, de todas, y con unos Es temas que súper pegadizos, pero Es en que Mel esta, Brooks es un también, no sé hasta qué punto sería cosa suya o cosa de heredada después, pero Mel Brooks siempre ha estado muy ligado a los musicales y les ha tenido como cierta fascinación y cierta admiración. Al final ha hecho muchos musicales luego de sus películas y tienen mucho de musical. es curioso que en esta película la escena musical, Mel Brooks No estuviera sea en contra suya, y no quisiera por eso. ponerla, pero los productores, la película de los productores es después de todo una película a propósito de un musical que quieren hacer unos tíos. En Sillas de montar calientes al final hay una secuencia que parodia al mundo de los musicales, literalmente. Sí, En Máxima ansiedad hay momento de canción. En La última locura, bueno, pues es muda, pues no, pero hay algunos números musicales. Y por supuesto, por ejemplo, La loca historia del mundo, no sé si la has visto, pero no. hay el momento de la Inquisición, hace un número musical a Broadway a lo bestia con la Inquisición española, que es para caerte de culo de lo bien que está hecha y lo divertida que es. Pero sí, le gustan mucho las canciones y le gusta mucho poner a cantar a sus actores. Pero Es en que yo esta, creo que una relación que no sé si se le ha buscado, que seguro que sí, pero que yo veo muy evidente o le veo mucha relación, es el humor de Mel Brooks y el humor de los hermanos Marx. Tiene mucho que ver y es más, llegaría a trabajar con Harpo en La loca historia del mundo. Pero yo creo que tiene mucho en esa manera ¿qué de hace, entender qué el hace, qué hace absurdo, pero de Harpo? una... ¿Qué hace ¿Qué? Harpo en La loca historia del mundo? En La loca historia del mundo creo que sale haciendo de soldado en la parte final, que es la Revolución Francesa. Ahora tengo que ver otra vez. Me quiere sonar que lo leí en su momento, que fue como para él como un logro personal, porque Harpo ya estaba muy mayor y A fue ver, como de sus últimas actuaciones. Harpo, en esto de Máxima Ansiedad, el personaje de Mel Brooks se llama Richard H. Thorndyne y H le Mira. explica al personaje que es de Harpo, porque dice que a su madre le gustaban mucho los hermanos Marx. Y sí es verdad que tiene mucho de hermanos Marx. Eso Sí, tiene ese encanto con los personajes que intenta trasladar siempre en sus películas a que, bueno, que el núcleo de los personajes sean 3 o 4, sí. Y como los hermanos Marx, cada uno con su funcionalidad. además es curioso porque los hermanos Marx siempre están en historias normales y reales y son ellos como el punto absurdo y desgregador. Porque es curioso porque el resto de personajes actúan como si todo fuera serio y todo fuera normal y lo gracioso es verles a ellos haciendo el mongolo y riéndose de la gente que se lo está tomando en serio. Y en esta es curioso porque pasa en cierto modo eso. Quiero decir, en cierto modo es como que hay constantemente situaciones absurdas a pesar de que todos a la vez se lo toman en serio. El más hermanos Marx de todos los personajes, que es como si fueran los tres a la vez, es el personaje que hace Marty Feldman en Nightbot. Es que es el de los chistes mordaces y el de los ataques, el estafador cabrón y encima el que más gestos y más cosas caricaturescas hace con su propio cuerpo. Es como los tres hermanos Marx metidos en un personaje. Y luego está Gene Wilder, que es en su propia esencia, Sí. que es un poeta del humor. Para mí, actuando era un poeta. O sea, el control que tiene de las miradas, de las posiciones, de los tonos de voz, porque he probado a verme la película en versión original y aunque sí suele ser verdad que te has acostumbrado unas veces dobladas que te son ya características y son como ya tienes la película pegada a ese tipo de Al voz, doblaje, sí. prueben ustedes a escuchar la voz de Gene Wilder en inglés, porque hace unas cosas súper graciosísimas, y lo hace desde buscando siempre la neutralidad en la mayor parte de la interpretación, o sea, no exagera, excepto cuando tiene que exagerar, que entonces lo da todo, cuando es ¡Mi nombre es Frankenstein! Y se le hinchan las venas. Y el tío, me encanta porque
es el tío que está más chalado de todos, está súper siroco. Es un tío, el tío que más miedo da porque está templado y de repente como la clase ha terminado. Haberse clavado en el campelo ahí. Y así el tío como... Y ya está. Él es perfecto. Martin Feldman, pues es lo evidente, ¿no? Es lo evidente que va a hacer gracia. Es imposible que no la haga. Pero y también construía muy bien las cosas y se dejaba llevar muchísimo por la escena de usted se va con la rubia, yo con la del turbante. Pero Gene Wilder es el que está manteniéndolo todo unido. Sí, además es que es el hilo conductor, porque toda la historia va realmente de él. Es el protagonista principal, con mucha diferencia del resto. Cuando fui a ver el musical de Frankenstein en La Riaga, que es una pasada lo bien que hecho que está, pero obviamente como fan de la película original, enseguida te van a tocar aquellas cosas que dices, y como diciendo, joder, qué bien lo han hecho. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el número musical era impresionante, lo que hicieron. La escena del ciego fue impresionante, comparando con la película de, joder, lo han cogido. El monstruo es genial, muchos personajes geniales, pero me acuerdo, por ejemplo, y la escena en la que van a resucitar al monstruo con la tormenta. ¿Con los rayos? Pero me acuerdo que lo que más me dolió a lo mejor era que al personaje, precisamente del doctor Frankenstein, le habían dado como mayormente un perfil de un tío que parece como, ahí va, aquí estoy yo y me pasan cosas, y no tenía ese grado de neurótico histérico que le da fantásticamente bien Gene Wilder. O sea, y que es lo que más gracia tiene, ¿no? O sea... Y que además lo tiene desde el principio y no lo abandona en ningún momento. Al principio es un histérico en contra de todo lo de que ser Frankenstein tal, y está todo el rato atacado de que no le llamen Frankenstein, y una vez ya descubre lo del abuelo, ya es todo lo contrario. Ahora es el histérico de que quiere hacer lo que hizo su abuelo. Esas transiciones que es muy gracioso. No tiene término medio en ningún momento. Bueno, y respecto a eso que tú dices, ¿qué me dices? Lo de ¡a matar al monstruo, a matar al monstruo! Es que soy listo. ¡Bien! ¡Al almacén de madera! ¡Al almacén de madera! El mismo Mel Brooks explicaba que, bueno, en esos momentos uno tiene dudas de cuánto pone en la película, ¿no? De cuánto, y decía, vamos a hacerlo condensadito y rápido. Y dice, ahora me permitiría el lujo de, por ejemplo, esas transiciones, estirarlas un poquito más. Para que no sea como... ¡Ah! Pero en parte también es la gracia, que no tenga... que sea así de inmediato, quiero decir, a ver, tiene su parte paródica, pero funciona, y una vez cogen esa lógica no la abandonan, entonces tampoco es contradictorio. No sé, yo no lo veo contradictorio. Una vez que entras en la inercia de lo absurdo, de la locura, aceptas lo que sea. Las explicaciones, amigos, que consuelo decir yo, las explicaciones, la mayor parte de los casos en las películas, aburren. Sí, exactamente. Es que necesito que me expliquen porque esto yo no me lo creo. Que es una película, cojones, que no hay nada que entender. Eso es una cosa, por ejemplo, que le echan mucho en cara a Nolan, que todas las cosas científicas o con bases científicas las tiene que explicar para que todo quede masticadito y no te quedes con cara de ¿qué acaban de contar? y no siempre hace falta realmente. Vamos a hablar de Mel Brooks, porque si hablo de Nolan... Me encantan muchas pelis de Nolan, pero yo sigo pensando que los que piensan que el Interestelar se pasó 2 pueblos. Pero bueno. Sí, pero bueno. pero a otras personas le funciona muy bien. Mel Brooks. Volviendo al... Antes he dicho sobre Aterriza como puedas, que quede constancia que para mí Aterriza como puedas es la otra gran película de mi corazón. De pasármelo mundial y que me gusta como es. Pero es un humor... en Aterriza como puedas es un humor tirando a revista Mad. Sí, eso es. A sketch tonto y un poco gratuito. Y no sabes por dónde va a salir la cosa y lo cual te encanta. Y pues pero que ya podemos hablar algún día de este tipo de pelis. Pero el jovencito Frankenstein tiene algo que toca en el corazón. Sí, yo creo que es sobre todo eso, que para ser una parodia se toma en serio a sí misma. Que no quiere decir cosa que luego... ¿Qué? No tiene por qué. Digo que eso es, Eso es. No, pero es eso, que es un estilo de humor paródico
que a la vez homenajea de lo que está parodiando. No lo ve como una cosa risible de te vamos a desmontar todo esto. Y luego más una cosa que es muy curiosa, que es cuando ves este tipo de parodias que te desmontan y te desmigan estas películas, luego eres incapaz de volver a ver una película de estas sin partirte el culo. Allí Woody Allen tenía unos libros que se llamaban Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, que eran Sí, escenas tengo de yo. cómo acabar de una vez por todas con, y eso, pues, cómo acabar de una vez con todas con las pelis de atracos. Y era un atraco absurdo que salía mal y la idea era eso, que luego no eras capaz de volver a ver una peli de atracos sin reírte o sin partirte el culo acordándote de lo que pasaba. Sí, Y sí. por ejemplo, eso, intentas ver con la loca historia de la galaxia no funcionó tanto, pero intentas ver pelis tipo Rambo o Top Gun después de haber visto, no me acuerdo cómo se llama, la parodia que parodia Hot este tipo de Shots pelis, 2. Hot Shots, y te descojonas, o intentas, o ves A, El Padrino después de haber visto Mafia, o ves películas de Scorsese después de haber visto Mafia, y a te ver, partes el culo. a mí Mafia, estafa como puedas, es la A diferencia ver, de ese tipo de parodia, que es en menor, Mafia, es una estafa obra como mucho puedas, más dice, boba. hay momentos graciosos, yo no lo niego, pero no hay cariño al género, con lo No, cual se nota. Y sin embargo, en Aterriza como puedas, hay un cariño al género de catástrofes. ¿Qué me pasa? Que con lo que tú dices, que cuando veo ahora una película al aeropuerto, la uno, la 2 o la 3, es que no puedo dejar pensar en Aterriza como puedas, porque hay escenas que son lo mismo, hasta lo de la monja con la guitarra que va a tocar a la niña que está enferma en el avión, que eso está cogido así, taca, y ataca. Y en esto, en El jovencito Frankenstein, explica también Jim Wilder y se ve evidentemente que hay momentos en los que estamos literalmente parodiando una escena de la peli. Vamos a hacer la sí, escena del ciego, vamos a hacer la escena de la niña, de la vamos a niña. hacer... Y claro, Pero sin embargo no te destruye del todo Frankenstein, no acaba de una vez por todas con Frankenstein. Es una cosa curiosa, no sé. Luego eres capaz de volver a ver un Frankenstein, incluso el antiguo, con el que está parodiando, y no te lo termina de desmontar. Por eso es curioso, ¿no? no, hace su propia versión un poquillo Eso también. es, eso es. Lo fatal hubiera sido de vamos a acabar igual que como acaba la película original. No, no, el público no quiere eso, una comedia. El público quiere que todo el mundo sea feliz al final. Y Jim Wilder, en el primer borrador que hizo del guión, acababa la historia con que el pueblo le arrojaba a Frankenstein por un precipicio y luego el monstruo se casaba con la Con novia, Inga. con, Ah, con la otra. con la del turbante. Eso es. Con la de yo con esto. La del turbante. Luego ya lo desarrolló más y le dio un final súper guapo, que es cuando el monstruo habla por sí mismo como ser con intelecto. Y además siempre fue una escena en la que a mí siempre me ponía como serio viéndola con joder, qué bonito. Sí, sí, además es muy de final, además, también es un final muy homenaje de películas de los años 30 como reflexión final para que la gente se vaya con la reflexión hecha a casa, que sin embargo es muy gracioso si vuelves a ver la escena que está el monstruo caracterizado y tal, dando el discurso, con la cremallera puesta en el cuello. Entonces lo ves y es Y, como, es muy contradictorio. no, y tiene un mensaje muy, muy humano, ¿no? Que es como diciendo, vale, no sé, de cara al público, no es que sea leccionador o moralista, pero nos hemos estado pasándolo bien con un personaje que el pobre es un anormal, tiene un Sí. cerebro anormal, tiene unas deficiencias evidentes, y sin embargo no deja de ser una criatura que intenta por todos los modos que puede expresarse como los demás y desear lo mismo que los demás, que es el amor, la sociabilidad y ser alguien. Y al final el propio monstruo te lo explica, ¿no? Y le doy gracias a este hombre porque además me ha dado una forma mucho más sana de poder comunicarme con los demás. Y sin embargo, pero es un poco la piedad. Nos Sí, hemos reído y tengamos también, pero hablemos un poco de la piedad, porque creo que Jim Wilder, ante todo, eh, no se aprovecha del hecho de, va, es un deficiente mental, vamos a reírnos a que haga, hablando en plata, a que haga mongadas, sí, sino que eso es. lo que se trata con mucho respeto al personaje, haciéndolo incluso a veces parecer más listo que los personajes de alrededor. Sí, 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 pero la escena del ciego mismamente. Él es consciente todo el rato de lo que está pasando y es Está- como, me cago en la leche, el ciego es más tonto que yo. y eso es lo bonito, cuando en una comedia
de una comedia donde se apretan de las tuercas a la comedia para estrujarla, no se trata de hacer las cosas de una forma maniquea, sino que se trata de parodiarlo todo, atontolinarlo todo, para que nos dé, Sí, para entrar en un juego donde todo es mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más atractivo dentro del entorno del género que se está retratando, que es la comedia y punto. Digo, sí, no nos estamos riendo de un tonto, nos estamos riendo de la vida misma, que es lo que cuenta, o de la eso historia, es. pero es Sí, porque inevitable. realmente no hay escenas de reírse de un tonto que haga el gilipollas. Quiero decir, Es que hay si no, no muchas, funciona. claro, claro, es que hay muchas películas de este estilo que se ríen, pues eso, de que alguien es imbécil o de que alguien está haciendo algo que evidentemente no es así, pero en esta no funciona así, no es un humor del que hace el bobo, porque está haciendo el tonto porque no sabe o porque no entiende. Por, por expresarlo con un ejemplo que, actual, que la gente lo puede entender, la gente que le haya visto Los Simpson de los muy jóvenes, Exactamente, no es lo mismo ese Homer que es un tonto, pero que al mismo tiempo tiene una ternura y al mismo eso es, tiempo tiene momentos en los que vislumbra, que, eso es, y que ves que ha tenido su... pero que tiene una mala cabeza, Ujú. que el Homer que ahora nos han estado haciendo los últimos años, que es simplemente un psicópata tarao, que simplemente es un Un cabrón hijo bufón porque puta, sí, sí, que voy a matar ¿Me entiendes? Es sí, cuando sí. dicho, no hay un tratamiento, no es tridimensional el personaje. No se trata de que tenga que ser bueno o malo los personajes, sino que se trata de que tengan fondo real, Sentido, tengan, eso es. incluso dentro de lo absurdo. Ujú. A pesar incluso, mira, sí que es verdad que la única que tiene un personaje de tonto realmente, o que su chiste o parte de su gracia es que sea tonta, es la propia Inga, que hace pues es el estereotipo de tía buenorra tonta, que luego sin embargo es gracioso porque muchas veces las tonterías que tiene son como compartidas con los otros dos del grupo, incluso con el Listo y Igor. Pero sin embargo el chiste de ella es como esas caras de no termino de entender muy bien, tal, pero es curioso porque eso no afecta, quiero decir, y no se ríen de ella. Es curioso en ese sentido. Hombre, pero a mí, a ver, a mí Inga me gusta mucho. Pero me gusta además porque desde su inocencia del personaje Sí, es que es eso, es más dice inocente que unas otra cosa. auténticas barbaridades, ¿no? Pues tendrá un enorme rabo. Y se queda ¿Eso así. se sobreentiende? Pues va a ser muy popular. Sí, sí que ese chiste, O sea, en vez de ahí el chiste fácil hubiera sido que se lo hubieran quedado mirando como diciendo qué tonta eres, y sin embargo es como, hostia, pues no nos habíamos dado cuenta. no, porque toda la tontería de la película es hacia el público, no entre Eso ellos. es, eso es, eso es. Porque si no es como si no se rompería la magia. Es verdad que ellos no están enfrentados en ningún momento. No, no, no. A veces es súper contradictorios. Son como si fueran niños. Sí, 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 ¿Me ha sí. tocado usted la comida? Vale, ya la ha tocado. ¿Está usted contenta? Además es curioso porque les vemos comer mucho para la poca gracia que tendría eso, les vemos comiendo dos veces, cuando están desayunando y luego cuando están cenando, después de lo del monstruo, que eso les da un toque muy humano y muy divertido, porque es como, ¿qué haría una persona real después de esta situación? Pues ¿Qué iría a haría, cenar y se intentaría olvidar de la situación. qué haría el doctor Frankenstein después de haber hecho lo que ha Una hecho? cagada así, Ir a pues cenar. iría a cenar. Mm. ¿Cómo dice Veo usted? que le gusta. Ay, me vuelvo al inglés. Me vuelvo al inglés. Cuando dice, veo que usted hace yummy sounds. Yummy Sounds. Yummy, yummy. ¿Cómo? Yo no he hecho Yummy Sounds. Sí, he pensado que usted ha hecho Yummy Sounds. Que yo no he hecho Yummy Sounds. Y lo que quería saber en inglés, Inga, que la interpreta Terry Gar, en inglés tiene acento alemán, que es súper gracioso. Así, Sí, aquí se pierde. se Que pierde. la que sí que le mantiene el acento alemán es a Herfruger, ¡Mujer! que es uno de los personajes que no hemos hablado, que aunque es el más histriónico, también tiene su coña y su gracia. Ostras, pero es otro personaje de la contención, porque ya de También. por sí es una caricatura. Y los caretos que pone son caricaturescos. Y es igual el más caricaturesco y más paródico de... Tiene mucho corazón también ese personaje. Sí,
El momento es muy emocionante cuando ella descubre que han despertado al monstruo y le quita ahí las ataduras y dice, ellos querían hacerte daño, pero yo, es como, yo me lo tomaba en serio. De Sí, al pequeño. final cuando el monstruo habla que se le ve que lo está mirando y está llorando de la emoción, es como... Y hay esa Tiene ese punto. famosa... Perdona. No, no, es ese punto. Y la escena famosa de la que nos reímos, del el chocolate, una leche caliente. En el fondo la tía lo que quiere es o triscarse al joven Frankenstein o que está sola. Es gracioso porque es un pesado insistiéndole a alguien que no quiere, pero la escena como tal es triste. Y dices, joder, pobre mujer que está más sola que la una. Y hay otro momento que ella dice la famosa frase, él y yo nos ¡Nos entendimos. entendíamos! En inglés dice, él y yo, él era mi novio. ¿Ah, sí? Sí. O sea que ese chiste... He was my boyfriend. O sea que ese chiste es del doblaje, ¿eh? Pues es que ese chiste es bestial. Es mítico. Es Después de cuando había dicho Igor lo de mis abuelos y yo nos entendíamos, que lo vuelvan a repetir, joder, pues a mí me parecía un chiste bestial. A veces hay que algunos amigos que yo me sé me dirán, es que eso es lo bueno de los doblajes que hacen que las películas en inglés sean mejores. No, no es exactamente eso. Eso es. Es que decir he was my boyfriend puede hacer muchísima gracia en el contexto de los americanos, que a lo mejor a nosotros no nos haría gracia. Y puntualizan cuando se pasan, al menos entonces, cuando se pasaban los guiones a castellano y se buscaba cómo hacer el doblaje, en esos guiones puntualizaban, atención, en esta frase el público en inglés se reía muchísimo. Eso es, se parte Busquen la un caja. equivalente para provocar también la carcajada. Y entonces, Claro. él y yo nos entendíamos. Y es mítico, pero es que lo del boyfriend también es muy divertido. Joder, que por cierto no lo pillo, yo no lo hubiera pillado, porque era mi novio, ¿no? Ya, ¿Cuál es el? pero es como es cultural, esto es cultural. Vale. Igual que los que a veces dicen, nos volvemos a los Simpson, cuando en los foros están discutiendo qué es más gracioso, si en Sí, en puertorriqueño, latino, o en latino o en castellano. Digo, los dos son, porque los dos están adaptados a sus lenguas, a sus Claro. estilos. Y la base con la que se parte es el original, y buscar un equivalente y una forma que sea también Sí. gracioso. Y muchas cosas, referencias culturales que se cambian porque hay gente que aquí no las entendería. Claro. Incluso tirando a referencias americanas. Por ejemplo, en un capítulo dice el señor Vance, está peor organizado que una película de los hermanos Marx. Yo vi esa escena en inglés y dije, no habla de los hermanos Marx, hablaba de otra cosa, que yo no tenía ni idea de qué era. Entonces, como, anda, curioso que lo hayan cambiado y hayan puesto otra referencia a algo americano, que no sea una... Sí, eso es. Que a veces hay versiones más horribles que ponen referencias españolas, que entonces ya te saca totalmente Bueno, tú de una decías, película. por ejemplo, en El Príncipe de Bel-Air, cuando hacían chistes en plan, ¿te vas a ir al programa de Isabel Gemio en Antena 3? Sí, de ese estilo. Que te quedas como... Bueno, se nota que Antena 3 ha comprado los derechos Aquí de la han, serie. aquí han metido tijerita y han puesto lo que han querido. Lo sacan, sí, ahí se pasan. Pero, por ejemplo, hay otra escena que en castellano a lo mejor dices, ¿qué pasa aquí? Cuando al principio de la película se va a subir al carro donde está toda la paja y está Inga, está... Así, revolverse por la ¿Quiere usted paja. revolverse ¿Quiere usted revolverse en la paja? ¿Cómo? Revolverse por la paja. Qué divertido, qué divertido. En inglés sí simplemente es, ¿quiere usted un revolcón? Y se queda el otro como, ¿eh? Sí, un revolcón. Que está todo el rato con... Un revolcón. Y claro, en castellano eso no pillan el concepto del revolcón no estaba en esa época, mucho menos en el año 74, en Es España. Y Entonces, tiene muchos chistes sexuales, como el claro, levántemela, aquí y ahora que ahora. lo pienso, y cuidado, ahora que lo pienso, queda también gracioso lo de revolverse en la paja, revolcarse en la paja. Sí, tiene su cosa, pero es verdad que no se entiende tan fácil. Si eres más mal pensado como yo, pues de revolcarse en la paja, revolcarse en la paja. Ya está, ya lo he dicho. Bueno, ha quedado dicho. Y tiene muchos chistes también A que ver, venga, te... a ver qué vas a decir. A ver cómo me escapo, ¿no? No ha dicho nada. Que también es verdad que tiene chistes absurdos que luego se parodiarían mucho, que es como esa escena que no sale y es como estás esperando lo que va a pasar y no pasa.
Por ejemplo, esa escena es brutal cuando van a abrir la puerta del laboratorio y se queda con la manilla en la mano, que te rompe toda la tensión, que ese es un chiste muy fácil, pero que funciona muy bien, porque todo el mundo es como, esto me lo conozco. Quiero decir, es un chiste que funciona por el contexto. Sí. Pero sin embargo, sí es tronchante. Es como, eso sí que es un cómo acabas de una vez por todas con una película de terror. Pues eso, de ir a encender, ir a alumbrarte así con el mechero y que de repente se te apague o le queme a alguien la mano. Pues ese tipo de chistes. Y tiene unos cuantos que funcionan muy bien, como al inicio, cuando sale ahí el esqueletillo ahí, y le van a coger la caja Sí. y que no la quiere soltar. Ese principio es una declaración de intenciones, porque es como Sí, muy serio todo, pasa la cámara con por el encima ataúd, del sí. ataúd, muy a lo James Whale de las películas originales. Abren, ves un cadáver que, bueno, tiene un aspecto más o menos no divertido, pero Además, abre en plan frenético, así como para pegarte el susto y la risa. que no quieres soltar y empiezas a entender, ostras, esto va de esto. Esto va por aquí van los tiros. Mi Y abuelo otra, solo hacía caca. caca. Y otra cosa también que es curiosa es que cuando ves como yo para mí para mí era una película antigua y no, todavía cuando era pequeño no sabía diferenciar pues si era de los años 30, de los 70, si tenía 10 años. Es muy curioso que a pesar de que tiene esa ambientación y ese estilo, pues como de los años 30, por los coches, las vestimentas y tal, tiene muchas cosas muy atemporales, es decir, esto pasa en un pasado por la manera de expresarse y la manera de ciertas cosas, pero no terminas de identificar cuál. Eso es muy curioso. No parece una película de época, una parodia de época. Es como... Eso Eso, está no se la, eso se la pela. Eso está hecho de... Lo que más les interesa es que no parezca una película de los años 70 o 60. Sí, pero tampoco parece una película exclusivamente ambientada en los años 30. Tiene muchas cosas y muchas... Eso es la fantasía. Sí, 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 sí. Sí, porque otra vez, porque vamos, parece que parece que los del pueblo también parecen de Sí, los sí, años que 20 o sí. principios a finales del siglo XIX o algo así, o sea, y todos vestidos ahí de alemán, Alemanes como de Oktoberfest, sí. hemos Con las entendido, o sea, patillas y los bigotes. sí, sí, digo como, pero ¿de cuándo es esto? Pues si es el abuelo de hablamos del abuelo de Frankenstein y Sí. pues a lo mejor la película realmente, su época real contemporánea, a lo mejor tendría que ser los años 60, o sea, Sí, sí, pero que prácticamente. eso no importa al final. Eso Eso no es muy... importa, pero es que Tiene perdería. un halo de... Es una película antigua o hecha a la antigua, pero no tienes por qué pararte a pensar en... No te aburre con chistes ni con referencias temporales, Es que que es eso la podría magia, ser muy fácil. es que es la magia del cine. Si alguien, Pero por que eso que... ejemplo, en YouTube se dedica, de los que se dedican a sacar defectos a las películas e incoherencias, coge el jovencito Frankenstein, es como para tirar un ladrillo a la cabeza, porque no está Sí, 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 entendiendo sí. nada. O sea, Pero hay macho, muchas películas paródicas que parodian cine de esta época y hacen muchas referencias como a cosas temporales, como para decir, mira, por esto es una ejemplo, peli de... por Por ejemplo, ejemplo. Aterriza como puedas, Ujú. es un avión turborreactor durante toda la película en que el avión protagonista, Ujú. pero le pusieron sonido de hélices, de dijeron, es que queda muy bien. Y toda la vida lo has visto y dicen, ahí va, pues es verdad, no tiene ningún sentido. Pero a ti te lleva la cabeza hacia atrás en el tiempo, es jugar con ese sentido. Ujú. Eso es Sí, sí. mágico. Pero eso, por ejemplo, sí que lo haría mucho Woody Allen. Woody Allen sí que las películas paródicas que hizo, que tuvo mucho en aquella época, juega mucho a reírse de clichés, sobre todo temporales o tal, o a meter rupturas temporales. Pues eso, que sea La última noche de Boris Guschenko, pues eso, que es un soldado napoleónico con gafas y que hace chistes del Che Guevara y de los Beatles, cosas así. Es que, sí, por aquella época Woody Allen todavía era más cómico que cineasta, para mi modo de Eso ver. es. Hasta que por fin llegaría, yo creo que Annie Hall o Manhattan, Ujú. se llama así, Annie Hall, ¿no? Eso es. Annie Hall, sí, sí. Y entonces eso cambiaría absolutamente todo lo que es la visión que se tenía acerca de Woody Allen. Y sería otra cosa. No sé, mejor, peor, otra cosa. Pero Ujú. sí, lo que Woody Allen navegaba por por los años 70, por ese tipo de películas también. Ujú. Supongo que también lo que sería, hablando de referencias, a Mel Brooks también le tararía bastante la aparición de los Monty Python en cine,
Sí, sí, El sí. sentido de la vida y con la vida de Brian y los Los Caballeros de caballos de la la mesa Cuadrada. cuadrada, sí. Y también las películas de los hermanos Tucker y Gene Abrams con Aterriza con Podas y Top Secret, eso le chinaría a Mel Brooks y dice, bueno, ¿y cómo estoy yo a la altura de esto? Claro. Y- porque realmente es una evolución, Sí, es otra es una evolución. ruptura Y con una brutal. idea totalmente distinta, sí, sí. De hecho, Que yo no tiene creo nada que que, ver el humor de los Monty, aunque a pesar de que hoy en día se mete mucho en el saco, como todo, como es humor absurdo. Hay muchos tipos de humor absurdo y no tiene nada que ver los Monty Python, que aterriza como puedas, que lo que Padre de Familia, por ejemplo, que es una cosa muy actual, que tiene muchas referencias y muchos chistes de este tipo de humor absurdo, pero son totalmente distintos, no tienen nada que ver. exacto, luego ya está uno con, O, dice, por ejemplo, La Pantera Rosa, que también es un género, las películas de La Pantera Rosa son muy paródicas, sí, pero no tienen ese humor absurdo en ese sentido. no, las de Blake Edwards, por así decirlo, pues muchas cosas eran a medio camino entre romanticismo y viñeta, y mucho de Eso es. viñeta, ¿no? Y mucho también de gag, a veces mucho del cine mudo de Harold Lloyd, de Stan Laurel, sobre todo en el Guateque, que hablaré del Guateque con Laura próximamente, es muy nuevo, una peli Próximamente. próximamente, a ver si voy a escribirle pronto, tío, para decir, a ver si este sábado. Pero aparte de eso, son cosas diferentes. Y sin embargo, supongo que proceden del mismo árbol de las películas que son puro escapismo más Sí. allá de la comedia. Es como, a mí que me cuenten lo que quieran, porque me lo voy a pasar genial. A pesar de que lo que decimos, e insistimos otra vez, que esta tiene ese toque bonito y tierno de cariño a lo que está parodiando. Exacto. Y sea, aunque sea de cara a lo que se está parodiando o a un mismo guión, o sea, cuando hay un cariño por parte del guionista a los realizadores, se nota. Se nota. Cuando hay una cosa que es con la sensación de no queremos solamente hacer reír, queremos contar una historia. Se nota. Se nota de verdad. O sea, no queremos meter esas cosas que a la gente le gusta sin más para que se queden Eso contadas. es. Queremos contar algo que merezca la pena ser contado de esta manera. Pues también se Como nota. pasa mucho en la vida de Brian, que es una diferencia muy grande con los caballeros de mesa cuadrada. La vida de Brian tiene aparte de todos los chistes y los momentos icónicos, tiene una línea y un mensaje y una historia muy clara, que es lo que hace que la vida de Brian, aparte de una gran comedia, sea una reflexión muy ácida. Es una gran película, más allá de que Sí, sea cómica. Y eso una es. reflexión muy ácida, es lo que tú has dicho. Y Los Caballeros de la Tabla Cuadrada es una película gamberreta, Hmm. parodia a los mitos también, que es muy interesante, es muy divertida, Pero tampoco va a ningún lado. pero no va a ningún lado y parece una consecución de sketch. Eso es. Y no sé si has visto tú El sentido de la vida, aunque Sí, 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 el sentido de la vida son sketches sueltos, a pesar son de que tiene sketch. cierta línea también. Ya, pero ahí se nota que forzadamente estaban buscando una línea argumental, que no Sí. la hay, que no la hay por mucho que se empeñen. Para nada. Pero sin embargo, como los sketches, la mayoría eran tan buenos, pues la película también, porque es que son los Monty Python, es historia, Sí. es historia. Sí, no. Y eso es todo en ese sentido. Pues bueno, pues Pues yo creo que podríamos ir cerrando ya. Que bueno, hablar de escenas favoritas es complicado porque todo es maravilloso en esta película. Quiero decir, todas son emblemáticas. a ver, mi escena favorita, voy a decir escena favorita y momento favorito. Mi escena Me favorita, parece justo. sin lugar a dudas, es la del ciego. Mi momento favorito, sin lugar a dudas, es cuando extienden a Frankenstein con el monstruo para hacer el experimento y hace el monólogo Gene Wilder de «Desafiaremos al terremoto y penetraremos en los misterios de la naturaleza» o algo así. Yo me lo sabía de memoria eso. Se me ponen así los pelos. Que una comedia te toque en esa parte de decir, ostras, esto es súper chulo, súper guapo y súper potente. Y ves luego ese plano en el que la cabeza va ascendiendo, además, y aparece la Sí, cabeza de Jane Wilder, así, con esa cara de, ¿qué dices? Pues, ¡fua, chaval! Qué momentazo! O sea, esos son. ¿Ayu? a mí, para mí, mi escena como tal. Bueno, te voy a decir primero mi momento favorito, que yo creo que es la llegada al laboratorio con el
muerto hace 3 años, muerto hace 1 año, muerto hace meses. Ese momento para ese ¡Hola! momento, ¡hola! Y luego la llegada de Igor que te trastoca todo y me va diciéndote que baja por el montaplatos. Entonces, esa escena ya me... Ese momento me parece maravilloso, es brutal. Mágico. Y es mágico, además. Y además Sí. dice una frase a Igor, tengo un presentimiento. Y todos sabemos lo que vamos a encontrar ahí. Es súper guapo. Y mi escena favorita yo creo que sería todo cómo funciona el punto desde que llega, que es una escena muy larga, que es el punto desde que llega él a la estación hasta que ya está en la habitación y ya se ha presentado todo. Esa presentación es perfecta, excepto por la parte de Inga, que se queda un poco coja, igual por lo que dices tú de que ese chiste al español no se perdió un poco. Toda esa presentación, que ya te va a poner toda la base de la película, son como 10 minutos y son perfectos, están meticulosamente ordenados y funcionan perfectamente. La secuencia de la estación con Igor y presentándose es increíble. Esa es increíble, y de las más recordadas. Ayúdese. Pero es que si te fijas, tinga, tinga. Y cuando va a coger la maleta gigante ve que no puede y le coge la maletita. Y me encanta cuando suenan los truenos ahí, que está como... El Igor así suena los truenos y él como... Sí. Pon así la cara. Súper gratuito. ¡Fuera, truenos! ¡Fuera, truenos! Pero si te fijas, la gran mayoría de los chistes de los que se acuerda todo el mundo están como en esos 10 minutos. La presentación de Igor, el chiste de Frau Brugger, no sé, vaya par de aldabas, son como todo concentrado ahí y funciona, y sin embargo no se te hace excesivo, es perfecto. El chiste de vaya para el lavas, decía Gene Wilder, bueno, ese chiste tan vulgar y zafio, seguro que es de Gene Wilder. Bueno, no lo sé, dice, no lo sé, vale. Es vulgar y zafio y todo lo que quieras y es verdad, pero Ya, es que pero te presenta vale. la tensión sexual que van a tener estos dos toda la peli. Sí, pero hombre, claro, y no me extraña. Pero porque también es guapo de narices Gene Wilder en la peli, ¿eh? A pesar de que le ponen con los pelos y el bigotón, el tío era... Súper atractivo. Por cierto que, bueno, que lo que quería decir Mel Brooks era como, vale, de acuerdo, el chiste de las aldabas es cosa mía, pero no lo voy a decir. Pero decía Mel Brooks, dijo, no, Gene Wilder y Terry Garr, o sea, se gustaban muchísimo durante la película. Y Gene Wilder estaba loco por Terry Garr. Y no voy a decir más. Chan, chan. Es como diciendo, vamos, esos dos se lo pasaron genial. Pero por el pobre Marty Filman nadie estaba loco. De otra manera. De otra manera. Un poco de salseo. Algo tenía que haber ahí. Pues nada, Samuel, un placer como siempre. Además, esta, junto con la Gran Evasión, otra que me ha tocado mucho, la patata, y he revivido muchas cosas. Pues nada, volviéndola a ver. Tenemos que pensar una que revuelva a tu patata otra vez. Otra de vuelco de patata, que me quieren matar. Estamos divertidos. Ahora, si nos disculpáis, Bruno y yo vamos a revolvernos un poco nuestras patatas para decidir. Vamos a la sala de fumadores después de haber dado el espectáculo. Estupendo. Sí, has estado muy bien ahí. En realidad estamos en la misma casa y esto es un montaje, pero bueno. Es mentira. Todo es mentira. Ya lo hemos dicho, es un croma. Es croma. Yo soy un croma. Todo. Bueno, ya está. Se nos va la olla. Gracias a todos y hasta prontísimo. Y nada, una vez más por estar con nosotros. Hasta otra. Agur.